hace un momentito, tenía un compromiso de venir a conocer este nuevo set de Línea Nocturna. Buenas noches, doctor Marino Benicio Castillo. Buenas noches, Víctor. Sí, he encontrado realmente un estudio muy interesante y celebro que esté en tanto progreso el canal. Y me imagino que todos sus programas van a beneficiarse de estas innovaciones. Bueno, pues nos gusta mucho tenerlo de nuevo porque queríamos ver cómo iban marchando las cosas. Hemos visto sus artículos, sus opiniones en los medios. Hacía tiempo que no mandaba nada a la prensa. Y en estos días envié, el que tú presentaste al presentarme, es una especie de reflexión, fruto... Estamos en la misma línea más o menos, porque sí. Yo había escrito 3 días antes, la revolución democrática posible. Sí, sí. Este artículo, la revolución democrática posible. Yo muchas veces... Y después salió 3 días después el suyo, los peligros del PLD. Yo muchas veces pienso, Víctor, que hay expresiones que se utilizan en otros campos, en otras actividades, pero que son multivalentes y ayudan mucho a entender otras cosas. En la aviación hay una que a mí siempre me ha atraído, que es la cuestión relativa a las horas de vuelo. Con toda la tecnología y todo el avance de la aviación, sigue siendo un factor formidable a tomar en cuenta el problema de la experiencia en la ruta y las horas de vuelo. Sobre todo las horas de vuelo son muy útiles cuando se presentan las emergencias, porque cuando el avión va normal, hasta lleva piloto automático, o lo puede pilotear cualquiera sin mayor estrés. Esa es la frase que tiró el presidente Balaguer, avión con piloto automático. Sí, cuando surge la emergencia o cuando se presentan los percances o el mal tiempo, entonces las horas de vuelo tienen una influencia enorme. Y yo creo que en la vida eso es polivalente. En la actividad política sobre todo, yo he vivido tanto y he participado en tantas cosas y he visto tantas cosas, y que cuando se presentan situaciones como la que tenemos, no de frente, ¿no?, en la que ya estamos, de gran crisis, que venía precedida de un tipo de crisis nacional, de desorden, de problemas, por el gobierno anterior, el gobierno de Mejía. Llega un momento en que uno se recuerda que puede dictar o escribir unas cuartillas, y ahí reflejé yo mis reflexiones sobre lo que yo entendía que son los peligros del Partido de Liberación Dominicana, porque entiendo que en las horas de poder el partido tiene que redoblar los esfuerzos por conservar sus esencias, porque el poder es muy peligroso, el poder es muy tentador y tiene una capacidad enorme para la desviación de conducta, y aparecen individuos que van a los gobiernos de los partidos, posiblemente no estén ni enterados ni les interesa saber cómo se formó ese partido, cuáles fueron las luchas, cuáles fueron los esfuerzos de la gente fundamentales, en este caso de su creador, que era el profesor Bosch. Entonces llega un momento en que el énfasis del profesor Bosch, que era, en mi juicio, y así lo expreso en el artículo, eminentemente ético más que ideológico, el poder tiene esa especie de peligro que ofrece demasiadas oportunidades a gente que no está definitivamente corresponsabilizada con la suerte histórica de la organización. Entonces la percepción pública
que es muy alta, que es muy buena, que había tenido la oportunidad de dar tantos mandatos casi plebiscitarios, en base a una confianza de que se está en presencia de algo diferente. La acción de 1, 2, 3, 4, 5, un puñado desde el gobierno puede producir un desgaste y un colapso de ese aprecio público. ¿Usted cree que existe en este momento ese riesgo? El peligro. Peligro, sí, más que riesgo. El peligro, sí, evidente. Yo lo veo y lo veo con preocupación, por eso lo escribí y lo quise hacer público así. Porque, y como le digo al final, es una alerta de amigos, no hay ninguna otra cosa. Yo estoy viendo cómo se van produciendo determinadas situaciones, cómo estoy oyendo la reacción pública, gente muy confiable, gente seria, de buena fe, que está entrando en cierta actitud de desconcierto porque hay cosas, hay expresiones de determinados sectores, son funcionarios esencialmente que han ido fracasando en la observación del tipo de conducta la observación que el pueblo espera. La observación que usted hace sobre ese peligro, ¿verdad? O los peligros, como usted llama, en este artículo publicado fue de estos en días, la página editorial del listín del 6 días, lunes 29 de diciembre, ¿verdad? 29 ¿Tiene que ver en días, algo o podría usted relacionarlo también con lo que ha dicho el doctor Euclides Gutiérrez Félix? Yo pienso lo que ha estado diciendo. Sí, yo pienso que Euclides tiene también un grado de alarma apreciable y lo ha expresado con la emotividad que lo hace y la fortaleza que le hace las cosas. Y naturalmente él es miembro del comité político y es un hombre que está consustanciado con el partido y lo estuvo con Don Juan. Y ese ímpetu de él pues se explica. Yo tengo una posición muy entrañable con el recuerdo de Don Juan, con la trayectoria del partido, con el presidente Fernández, pero no soy miembro del partido, yo soy un aliado del partido. Entonces, en la hora de juzgar soy más cuidadoso, porque tampoco quiero salir con una serie de impertinencias y de insensateces excesivas que vengan a crear más daño que bien. Entonces, lo que aspiro es a que eso sirva de advertencia como alerta para las enmiendas, para la corrección, porque están en tiempo de hacerlo. Específicamente, ¿cuáles aspectos así usted señalaría donde hay riesgos, donde hay que hacer correcciones? Hay muchos. Yo he estado, por ejemplo, te voy a decir los aspectos estratégicos, para no caer en la cuestión de que si en las obras públicas, que si en las obras del Estado se están haciendo, eso ya es pan nuestro de cada día. Pero en esas áreas, obras públicas, sí, obras del Estado, hay preocupaciones que usted ha manifestado. Sí, pero es por las mías, por ejemplo, las concesiones. Una concesión de una carretera para mí es, en principio, aceptable, pero cuando sea una verdadera concesión, entonces no se pueden emprender obras importantes con concesiones sin un presupuesto previo, sin una cadena de precios, una estructura de precios bien establecida, ¿sí? Porque ocurre que el que viene a hacer la concesión tiene precios abiertos, se exceden los precios, comete una serie de abusos, pero tiene garantizado por el propio contrato de concesión una especie de apoyo financiero eventual. Entonces aumenta el costo de la obra en su provecho. Y eso le favorece para que le venga después un tipo de contribución del Estado. Entonces el Estado está pagando mal porque está pagando obras por encima de su precio y mal porque se va a obligar incluso a tener que acudir a socorrer
porque la concesión no responde a los niveles de provecho que se creó el propio contratista. Entonces yo digo que no. Yo digo que las concesiones deben de ser muy estrictas, muy rigurosas. Muy bien, usted examinó bien. Vamos a hacer un análisis de sus precios, vamos a examinar su presupuesto, vamos a esto. No caer después en el peligro de que, por ejemplo, la carretera de San Pedro de Macorís, la Romana. Yo no creo, Víctor, que aquí en el país se haya cometido una felonía mayor desde el Estado que eso. Es una supuesta concesión. En el gobierno de Mejía fue que se produjo. Le dan el peaje de las Américas, en el entendido de que el concesionario buscaría un préstamo importante y que ese préstamo serviría para él aportar. La compañía no hace ningún tipo de gestión y la que hace es ilusoria, engañosa, no llega a nada. De 2 años va ya 5 años y todo lo que ha hecho es en base al producido del propio peaje. Pero ¿qué hizo el gobierno nuestro al entrar? Tuvo que darle un peaje sombra de 17 millones de pesos mensuales más. Y aspiran entonces a que terminar la obra con lo que genera el peaje que pague el pueblo y que le dejen 30 años entonces. Eso no es concesión. No, eso no es concesión. Ahora el Congreso acaba de aprobar que finalmente el gobierno central ponga término a esa ignominia. Está, por ejemplo, la cuestión oro. Yo dije siempre, tengan cuidado, porque don Juan mantuvo siempre una actitud muy cautelosa y a veces resabiosa con el manejo que se hizo del oro entre nosotros. Él tenía una concepción muy diferente. Bueno, don Juan decía, yo recuerdo que trabajamos en eso hace 30 años. Era el oro como reserva. Que había que guardarlo para respaldar la moneda y otra parte para industrializarlo. Para orfebrería. Y orfebrería y crear empleos. Y producir exportaciones con valor agregado. Bueno, nunca se le ha hecho caso. Nunca se le hizo caso, pero bien, el problema es más delicado, porque el oro que se concedió en Canadá en el tiempo de Mejía, a la Placenton, a la compañía canadiense. Esa es la que tiene la concesión de la mina de Pueblo Viejo. Sí, pero es el oro de los sulfuros. Te recordarás que Balaguer una vez dijo que había que cortarle la mano para él firmar ese contrato, porque está el peligro inmenso del daño ambiental, porque los sulfuros son inmanejables. Entonces, fíjate que las dos compañías, finalmente la Barrick Gold, una compañía norteamericana, le compra a la otra, pero ninguna de las dos asumen el riesgo ambiental. Tú vas a hacer una presa de cola, tú vas a hacer yo no sé si usted leyó una este explotación artículo, y no te responsabiliza con el riesgo ambiental. Pero usted sabe que es más grave el problema. Yo leí un artículo de Germán Pérez, un periodista que usted lo conoce, usted lo ha entrevistado usted en su programa de televisión, y él dice que nunca ha aportado nada a la explotación del oro realmente a esa región. La historia de Desde Rosario, que empezó, él le llama el oro maldito, lo publicó en el Caribe. esa es la esterilidad de la explotación de oro, que tú te buscas obras fundamentales y no se hicieron ninguna, eso se fue. Esta es la hora que debemos, creo todavía, los 225 millones de dólares aquellos. Lo que se tomaron en el tiempo del presidente Guzmán. Para adquirirla. Y creo que hemos pagado más de 400 millones de intereses. Y todavía debemos. El capital entero. Es decir, vamos por 600 millones de obligaciones. Es un horror. Ahora, esta tiene un peligro que es el que a mí más me inquieta. El problema de la explotación en sí. Los sulfuros no es el oro de los óxidos, es el sulfuro que es peligrosísimo por el grado tremendo de contaminación ambiental. Contaminante que ahora, tiene. ya usted ha puesto esos dos ejemplos. Algo que tiene que ver con obras públicas, obras del Estado, concesiones de obras, y por el otro lado, ya en otro aspecto, la explotación del oro, que es un problema de antaño y que sigue. Yo lo que pido es que apoyo técnico, información técnica de primer orden,
buscar en los niveles más altos y más respetables del mundo si esa explotación a la larga va a resultar provechosa para el país, porque podría ser también una catástrofe. Espérate, simplemente que pongan más cuidado, porque, no, que la continuidad del Estado, porque eso lo contrató Hipólito Mejía, cuando dio todo lo que dio en Canadá. Sí, pero una continuidad del Estado frente a un tipo de trastorno como ese, que puede ser devastador de Medio Cibao y el Bajo Yuna. Espérate. Eso vamos a revisarlo y vamos a ver cuáles son las posibilidades de que eso se corriga o se disminuya en sus riesgos. Que no digan, doctor Marino Vinicio Castillo, que usted es un alarmista y un creador de tumultos y de miedos y esas cosas. Yo me acostumbré. Usted durante muchos años le advirtió al país las consecuencias que le iba a traer esta maldición que es el narcotráfico. Mírenla ahí. No, creían que era usted fabulando. Ahí está el daño. Y todavía y en esto del oro, ojalá que le hagan caso, que no digan que es una fantasía del doctor Marino Vinicio Castillo. Yo no tengo ni siquiera negativas firmes. Yo lo que pido es prudencia, cuidado. Con el tema de la corrupción. ¿Tú sabes quién Con anda? el tema de la corrupción, escúcheme, doctor. Con el tema de la corrupción también. Usted siempre la ha combatido y ha mantenido una línea muy clara. Yo recuerdo en el año 1986 que yo participé como moderador en este seminario donde estuvo usted, mírelo ahí, más joven, aunque yo tengo por ahí un video todavía que usted parece más joven todavía. De eso hace 22 años. Sí, Justin Curry, Juan Herrera, Rafael Herrera, y yo participé como moderador, aquí estoy, junto con Víctor Páez, ¿verdad? Después, al año siguiente, pusimos este libro en circulación en un acto, y en esa época fue que se comenzó a hablar de una manera bastante metódica y sistemática del tema de la corrupción. De aquí surgió, en parte, con lo que se debatió en ese seminario, después, y con lo que el doctor Balaguer presentó en sus presentaciones de los lunes, el proceso contra el expresidente Salvador Jorge Blanco. Todas estas cosas que están sucediendo ahora, ya estas advertencias, esos temores que usted tiene, aunque no hemos hablado de los aspectos estratégicos que debemos tratarlo ahorita, pero de casos concretos, estas denuncias, estas cosas, podrían reeditar un día que el presidente Fernández salga del poder procesos y ataques contra el presidente Fernández de este género. El presidente siempre está expuesto a ser víctima de persecuciones, porque yo digo que con el presidente hay un proceso extensísimo y peligroso de envidia. Gran parte de la hostilidad que tú sientes frente a Leonel Fernández es que hay una especie de niebla envidiosa frente a él, pero envidia en los lugares que tú menos sospechas. Hay gente aquí que no está en el medio y está en capacidad de escribir y de dañar y de decir y de hacer, pero en el fondo lo que los mata es que ese joven está en su tercer periodo presidencial. Una persona que haya alcanzado esos niveles de proeza, que siempre puede ser víctima de persecuciones. Y naturalmente yo a él siempre le he advertido que sus seguidores y la gente que esté con él en forma más directa, que puedan ser identificados más con él, tienen la necesidad de observar un tipo de conducta especialmente cuidadosa, porque los hechos de un tercero arrastran al presidente a una mortificación, a un escándalo. Se lo he dicho, y sobre todo porque
creo en esa situación de la envidia que hay. Hay gente que tiene un odio feroz y tú dices, pero ¿y por qué lo odia tanto? Pero en el fondo tú te pones a analizar toda la frustración, todo el resentimiento, todo el no haber sido yo, no haber llegado yo y cosas, está debajo de la ¿No situación. corre él el riesgo, el presidente Fernández, en el 2012, si deja el poder, de que lo persigan? Siempre, en América Latina eso es ya una especie de norma, la persecución. Bueno, en el primer periodo lo persiguieron y nos fuimos él fue a presentarse, a constituirse en prisión en la Procuraduría General de la República y nos recibieron a bombazo. Es decir, eso siempre existe. Pero el problema no es que eso se llegue a producir, el problema es prevenir, porque ¿Qué debe hacer él? ser ¿Y cuál es su responsabilidad en todas estas denuncias que hay y estas preocupaciones? ¿Cuál es la responsabilidad de él? Que la naturaleza de Leonel Fernández es algo excepcional, que a veces pienso que no es para el medio nuestro, que está por encima del medio nuestro. Él es un demócrata cabal, un hombre que discute las ideas, tolerante, apacible, sano, no es un hombre de maldades. Eso son virtudes y cualidades formidables. Pero yo siempre he creído que el gobernante entre nosotros, por muy culto y por muchas virtudes que tenga, siempre debe reservar un último tramo, que el ministro no se crea un copresidente, que el director no es copresidente. Tiene que tener cierta grima del presidente, de que en un momento dado, si se desvía su conducta, puede estar comiendo con el presidente y el decreto de su sustitución puede estar escrito. Un cierto temor vertical. El presidente es tan... ¿Qué le llama a eso grima? Sí, cierta grima, no, espérate. Bueno, pero no grimal. Tú conociste bien al... Grima es temor. Tú conociste bien al doctor Balaguer. Sí, sí. El doctor Balaguer es un hombre amabilísimo, culto, con muchísimas condiciones, de enorme parecido los dos. Y nadie tenía el puesto seguro. Ah, pero espérate. El que metía la pata, espérate, estaba destituido al otro día. Sí, pero ni hablar. Eso fue así. Es así. Por ejemplo, ¿qué explicación? Por ejemplo, él tenía una especie de obsesión con el problema de las obras. De las obras. Sí. Él discutía las obras a veces en detalles, en una forma que yo decía, por Dios mío. Tú pasabas un sábado en la noche y lo podías encontrar. Está ahí hablando con los contratistas de las obras mayores, presas, muelles, etc. Pero también podría encontrarte que dentro de eso habían constructores de escuelas y de pequeños caminos. Entonces, ¿quieres que te haga una anécdota para que tú sepas hasta dónde era ese tipo de cuidadoso en el asunto del Estado? Cuando él estaba haciendo Samaná, él llegó una tarde allá al Hotel Callacoa. Yo tenía mi casita en Anadel y fui a saludarlo. A las 4 de la tarde, ¿qué hace usted aquí? Dice, no, yo vengo de un asentamiento, pero me quise parar aquí a ver. Y comenzó a preguntarle cosas a Milton Ginebra. Había un pequeño ingeniero, un pequeñito que yo creo que ya murió, que comenzó a decirle, presidente, yo quiero que usted vaya a ver, que le eché el plato al hospital, a un anexo del hospital de Samaná. Y se lo hice 3 o 4 veces y él le dice, sí, vamos ahí. Entonces baja, bueno, como bajamos todos. El ingenierito estaba contento y dice, mira ahí, le puse el plato y usted creía que yo no lo iba a hacer. Y comenzó como, y le dice el presidente, ¿usted sabe por qué usted lo hizo? Porque yo tuve el cuidado de que los cheques salieran a nombre de su esposa. Óyeme, increíble. Todo el mundo reventó de la risa. No me venga usted a decir, no me venga. Pero oye, ¿por dónde? Él sabía que el tipo, bueno, por alguna razón, trabajaba bien y cosas, pero no era ordenado.
En cambio, si lo era la esposa. Sin embargo, Dice, bueno, entonces la esposa es la que va a cobrar el cheque y la que va a pagar. Sin embargo, en la medida en que pasó el tiempo y el doctor Balaguer fue perdiendo facultades, le hacía muchas travesuras. Bueno, porque ya estaba. Pero él también llegó a tenía gente no, porque él al final llegó a la no videncia, ¿no? Ya eso era otra cosa, ya era nada. Pero aún así, aún no vidente, le tenía miedo. Usted sabe que a mí me ha contado, a mí me contó el general. Yo llegaba a verlo y me decía, hazme el favor, léeme esto. Ya estaba. Era una ¿Usted sabe lo que me contó a mí el general? Él contrastaba una cosa con otra. ¿Usted sabe lo que me contó el general Pérez Bello? Que ya se puede decir. Ya se puede decir. Sí. Mientras el doctor Joaquín Balaguer fue presidente, hasta el 16 de agosto del 1996, en su casa, en el segundo piso, que era un apartamentico, un cuchutril para el cuarto de servicio de cualquier rico de este país. Era donde vivía el doctor Balaguer. La parte de atrás. La parte de atrás. Él tenía la llave de una puerta que había de hierro por el pasillo para pasar a su habitación, y por ahí no pasaba nadie cuando él se acostaba de noche y trancaba ahí. Él era, no jugaba. Él era no jugaba. Pero en el trato con el funcionario era había un momento en que el funcionario no sabía si estaba seguro o no. Dependía mucho de cómo hiciera las cosas. Si se desviaba, lo va a perder seguro. Pero doctor, no es bueno hablar de uno, pero yo le voy a decir lo siguiente. Yo tuve esa experiencia con el doctor Balaguer, porque yo desde jovencito me tocó en algunas ocasiones saludarlo, y después, en la medida en que fui creciendo como periodista, ir al Palacio, aquí lo fui tratando. Después yo era peledeísta, bochista, ¿verdad? Y él siempre me respetó. Incluso cuando ocurrió lo que ocurrió en el 90, que yo le hice aquella carta a Juan Bosch, que hemos hablado de eso, yo unos meses después fui donde él a hablar. Y en una de las cosas que le dije fue que, a pesar de la diferencia que había habido tan agrias con él y Juan Bosch, un día ellos tendrían que volver a restablecer su amistad en bien del país, así se lo dije. Por eso Balaguer me respetó mucho. Después, al año de eso, me ofreció él personalmente ser director de impuestos internos, porque yo quiero que usted le cobre los impuestos a los empresarios. Yo le dije que no, porque estaba muy cerca de lo del 90. 6 meses después de eso, porque esto fue en marzo del 91, a través de Carmen Rosa Hernández me mandó a buscar para que aceptara la superintendencia de banco con este argumento: el presidente quiere que tú le aceptes ese puesto para que hagas una carrera en el gobierno. Le dije, Carmen Rosa, yo no puedo, por esto y por esto. Bueno, finalmente, en el 1996, ya cuando tenía casi armado un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana y con su candidato presidencial, que era el doctor Leonel Fernández, los últimos 6 meses que el doctor Joaquín Balaguer gobernó la República Dominicana, él quiso, y yo finalmente se lo acepté, que fuera el Contralor General de la República. Y yo, siendo Contralor General de la República, lo que hice fue tratar de aplicar la ley, ¿verdad?, de la Contraloría, que fue lo que él para lo que él me juramentó. Es lo que se debe. Pero yo llegué una vez hasta someter a la justicia al secretario de la presidencia del gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una chapucería manejando el famoso programa de las estufas. Y Balaguer no se opuso a eso, ni me llamó la atención. Es más, después destituyó funcionarios y cambió funcionarios. Al procurador que rechazó el sometimiento que yo hice, lo destituyó. Y puso a Pina por él. O sea, Balaguer se cuidaba en eso. La cuestión del Estado era muy celoso y era fuerte. Era enérgico cuando tenía que prescindir. No tenía imprescindibles. Tenía amigos, muchos amigos. Yo fui uno de ellos. Yo gocé de su amistad. Pero Bello Andino, que era el hombre de su confianza, ¿le tenía miedo a Balaguer? No era miedo. Respeto y miedo. Respeto y miedo. Bueno, el miedo era otra cosa. Porque es que a Balaguer no lo manejaba nadie. No, pero era el problema, porque no es manejar, es
que el funcionario, en base a la importancia de la amistad, la ascendencia, no al caciquismo, a estar siempre cerca, a tener el acceso, llega un momento que se familiariza y ve al presidente como uno más, y no es así. El caciquismo, ese es el tipo de caciquismo de hace 100 años, ahora, de los cacicos de la era de Concho Primo, que se repartían ahora islas de poder. hacia el público, Víctor, esas elecciones y reelecciones que Leonel Fernández ha merecido, es a Leonel Fernández. No es verdad que el resto de funcionarios que estamos en posiciones administrativas, con despacho y cosas de eso, tenemos esa aprobación pública. Y yo a él siempre le he dicho, presidente, a quien reeligieron fue a usted, no a los demás. Atienda, porque los demás pueden descontrolarse y hacerle perder y mermar el aprecio del público. Esa es básicamente la tesis. Y ahí es que hablo de los peligros. ¿Usted cree que esas son de las cosas que hay que corregir ahora? Claro. Desde el punto de vista estratégico, ¿qué tiene que corregir el presidente y el gobierno? Bueno, básicamente está el problema eléctrico, que es muy serio. Hoy hubo una reunión. A mí no me agradó. Hoy hubo una reunión muy importante para tratar ese tema con el Club de la Corporación. No me agradó. ¿No le gustó por qué? Digo, es un esfuerzo más, y se habla y cosas, pero es que el problema de la energía es estratégico, y eso se hizo un ensayo que desgraciadamente se ha frustrado, que es el de la capitalización esta. Ya vimos la experiencia de Fenosa. Tú quieres ver algo más penoso que eso, donde terminó Fenosa, lo que hizo Fenosa y después lo que recibió Fenosa, tanto de la administración de Mejía como esta, que no, porque el Club de París se lo maniató. No hay que pagar eso, si no perdíamos una serie de accesos. Yo creo que ahí, en esa cuestión de la energía y esos acuerdos en Madrid y esas cosas, hay que obrar más con una potencia estatal mayor. Pero el Congreso está tratando de revisar los contratos. Sí, y esas cosas. ¿Se ha hablado de eso? Es el presidente. A mí esa cuestión de la seguridad jurídica de que se habla, cuando se ha obrado bien, cuando se han hecho las cosas como Dios manda, yo soy un partidario de un respeto estricto de la seguridad jurídica, pero cuando se hacen esos tollos, ese acuerdo de Madrid, esas locuras que se hicieron ahí, prorrogando los plazos, aumentando las tarifas y cosas, eso es una locura. Se ha hablado también de... Entonces, ¿cuál es la idea? De revisar el Acuerdo de Madrid. Bueno, se ha hablado bastante de eso. Pero el Estado, Víctor, el Estado. O sea, usted entiende que el presidente es el que tiene... Claro, y constitucionalmente está armado para hacerlo. Porque hay una serie de ingredientes de utilidad, de alta utilidad pública, que están comprometidos en esos negocios. Mire, entonces, hay un aspecto... grupo haciendo negocios, ven acá, o me pago, te apago, yo qué sé, no, ven acá. Fenosa fue el peor ejemplo, pero después han quedado ahí esas cosas. Quizás ahora más que nunca que los combustibles han bajado de precio, se podría hacer una revisión de todo. Yo creo que en cualquier tiempo, ya como andan los tiempos en el mundo, eso y el descrédito inmenso de los negocios a escala universal. Usted vio la declaración que dio en el Nacional de esta tarde, que está pequeño, que el Nacional recoge, no que la dio en el Nacional, el Nacional la recoge, de un cardenal de la iglesia anglicana en Inglaterra, apellido Connon, en una cena, en un banquete, eso fue hace 1 o 2 días, en un banquete con los principales empresarios de Inglaterra, capitalistas que colaboran con la iglesia anglicana. Dijo, el capitalismo ha fracasado. Fracasó igual que fracasó el comunismo en 1989. Esa fue la predicción. Y cuando la predicción de los disidentes soviéticos fue esa, en el fondo no solo era eso. Esa es la conferencia de Solzhenitsyn que yo he estado citando en Harvard. Hablaba de los dos colapsos. Y era el predicamento de Juan Pablo II. Correcto. El capitalismo salvaje. Y del Papa actual, que es la misma línea. Seguro. El Papa actual lo ha dicho. Pero esa insolencia de menos Estado, libre mercado, la mano invisible de Adam Smith, todo eso quedó ahora en evidencia como una gran farsa. ¿Por qué los aliados
del Partido de la Liberación Dominicana no se reúnen y formalmente le plantean eso al PLD y al presidente? Discutir esos temas. No sé, no. Formalmente con un documento. Yo no tendría, no sé. A mí no me gustaría. Yo creo que cada quien debe de expresar su opinión, dar su parecer. Si es oído, bien, si no, entonces... Pero de todas maneras, ¿usted cree que este es un buen momento por la situación mundial para replantearse muchas cosas estratégicas? El momento adecuado. Aprovechar la crisis para reajustar todas las deformaciones que en el campo estratégico hemos padecido. Sí, y donde no hay muchos lugares donde quejarse. Eso es muy importante. Pero hay un aspecto estratégico que usted lo había mencionado una vez, que habíamos hablado en el programa, y que ahora lo menciona, y que lo menciona un articulista hoy. Me atrevo a pensar, dice usted, que en estos momentos el lema del Partido de la Liberación Dominicana bien podría invertirse como para decir con el puño en alto: servir al pueblo para servir al partido. Juan Bosch vive. Pero además, el doctor Sergio Sarita, entonces, lo dice también, que me gustó mucho en su artículo de hoy en el periódico Hoy. Siendo un año de homenaje al profesor Juan Bosch, que más o menos coincide con usted, por el centenario de su natalicio, habremos de hacer acopio del eslogan que nos obliga a todos a siempre servirle al pueblo, sin importarnos las circunstancias ni los sacrificios. Bueno, la verdad es que las 2 horas de Euclides deberíamos reclamarlas también para el doctor Marino Benicio Castillo. Usted sabe que el doctor Euclides Gutiérrez vino aquí 2 horas. ¿Ah, sí? Sí, pero hay que pedirle a Henry Pimentel primero permiso. Bueno, hemos hablado de cosas muy interesantes. Nos queda muy poco tiempo, pero esas preocupaciones que usted manifiesta, la crisis mundial que hay, la necesidad de un nuevo enfoque, ¿usted cree que podría haber una ruptura, que podría surgir una fuerza emergente entre el PRD y el PLD, que son los grandes partidos aquí? Los partidos tienen que verse en el espejo de Venezuela, en el sentido de que Acción Democrática era un partido portentoso, con grandes líderes, y el propio COPEI. Y el desgaste de esos partidos llevó a que fuerzas sueltas primero eligieran al presidente Caldera, que había sido expulsado hacía 25 años. Del COPEI. Del COPEI. Finalmente, entonces, estaba el presidente Chávez, que era prisionero entonces, con la revuelta contra Carlos Andrés y toda, por ahora y esas cosas, un gran comunicador. Y ya vemos el fenómeno político que ha surgido. Yo no creo que aquí estén dadas las condiciones para tal cosa, no. Sin embargo, la crisis mundial puede imponer términos que nadie está en capacidad de definirlos. Y hay gente que puede estar jugando a eso. A una aventura. A asusar, a agitar, crear mucho descontrol, producir campañas feroces de descrédito contra los que mandan. Una actitud, en cierto modo, nihilista. De hecho, eso es lo que está pasando ahora. Se está esbozando claramente. Entonces, vamos a ver, es un río revuelto, vamos a ver en qué paramos. Y eso es peligrosísimo. ¿Cómo se rebate ahora, eso? eso es lo que puede producir también la rehabilitación del PRD, que el PRD vuelva al poder. No, porque el PRD tiene toda el PRD es un tipo de expresión muy abominable. Al país tú le hablas de que eso vuelve y se te encrespa. 40% en las elecciones pasadas. Un 35% y el 5% último ese que el reformismo ya cayéndose se mudó ahí, pero eso no es de ellos. Yo pienso que el problema es serio, es bien serio, y la única manera de responder a eso es aumentando la disciplina y la transparencia de la administración. Si la administración enfatiza la idoneidad de sus servidores fundamentales, para la población no hay un mejor mensaje. Si se le vive dando pie a todas esas barbaridades de denuncias y cosas, que muchas de ellas versan sobre cosas reales, entonces eso sí es peligroso. Entonces hay un tipo de mejoría
intensa del comportamiento de la administración, como toda respuesta austera en el proceso de crisis. Ese es mi consejo. Porque el país nuestro es muy avispado, es muy inteligente, tiene una intuición formidable. Esa misma reiteración del poder a Lionel. Yo digo muchas veces, yo hablando del referéndum, que soy un partidario furibundo del referéndum, creo que si no lo incluyen para hechos fundamentales en el país, en la reforma constitucional, sería un error. Ha tenido dos, sobre la reelección, por ejemplo. Hipólito Mejía quiso quedarse en el 4 y no pudo. La expulsaron con todos los medios brutales que podía él usar. Leonel Fernández lo intentó en el 8 y se quedó con la misma votación. Sí, el país sabe, el país no es tonto. Pero tiene que corregir. Ahora, hay que mantenerle los estándares del comportamiento bien altos para su satisfacción, porque la crisis lo va a apretar aún más a todo el mundo. Pero si en medio de la crisis hay motivos de queja por desviaciones de conducta, porque los recursos públicos no están estrictamente aplicados a tareas de bien común, entonces es muy peligroso. Ese es mi consejo, volviendo a las horas de vuelo de que te hablé al principio. Al comienzo del programa. Bueno, yo creo que el tiempo lo hemos aprovechado muy bien y a la gente le ha gustado. Usted sabe que cuando usted ha venido aquí, mucha gente de todo el arcoíris político, hasta ¿sí? PRDista le ha gustado su presencia. Hay algunos que lo apagan, pero son la minoría. Pero mire que es muy alentador eso que lo apaguen. Yo mido siempre mi audiencia. Según se ha dicho siempre, el hombre público tiene que cuidarse de dos cosas. De que lo aprecien y de que lo repudien. Lo peor es que ni lo aprecien ni lo repudien. Bueno, muchas gracias, doctor Marino Benicio Castillo. Magnífica entrevista, buena conversación con usted esta noche aquí. Gracias, Víctor, gracias. Gracias, amables televidentes. Hasta mañana, si Dios quiere.